¿Cuál es la situación actual de las Fuerzas Armadas? Porque en mi condición de comandante general de la Fuerza Aérea del Perú y luego de presidente del Comando Conjunto del año 91, tuve la oportunidad de trabajar, como ha dicho Germán, como ha dicho muy bien Germán, tuve la oportunidad de trabajar directamente con el presidente Fujimori y compartir esos momentos difíciles. En 1980, Sendero Luminoso se hizo presente en la localidad de Chuschi, en Ayacucho, destruyendo las ánforas y dejaron inclusive un perro muerto colgado con un letrero que decía: aquí así mueren los luminosos. El desafío más grande que tuvo el presidente Fujimori, que fue el terror, no fue creado en la época de su gobierno. Venía de 10 años antes en el que creció el germen del terror de una manera increíble. Él se hizo presente en el conflicto, el MRTA. El 90, cuando el presidente asume la presidencia, ya el presidente Fujimori, ya teníamos alrededor del 60% del territorio nacional en estado de emergencia y curiosamente ya habían muerto en el país alrededor del 90% de los que murieron durante todo el conflicto. El presidente Fujimori al gobierno, lo primero que hizo es tomar contacto con los miembros de la Fuerza Armada, con los comandantes generales, porque él se daba cuenta perfectamente del terror. Acabar con el terror no era un fin, sino un medio, porque el fin para el presidente Fujimori era el desarrollo del país. Él lo que quería era acabar con el terror para poder reinsertar al Perú en la comunidad económica internacional y tener el desarrollo que ahora tenemos, que se lo debemos a él. Ingresar el presidente Fujimori al cargo del comandante de la Fuerza Armada, jefe supremo de la Fuerza Armada. Él se dio cuenta de que la estrategia que se había llevado con el terror no era la más adecuada. Él dijo: tenemos que tener otra estrategia. Y nosotros, los comandantes generales, decíamos, y lo puedo decir acá: este hombre tomará la decisión, este hombre tendrá el valor de tomar la decisión política de luchar contra el terror. Y efectivamente, un hombre tan tranquilo, tan cuidadoso, era muy enérgico, muy claro en sus ideas. Este hombre nos dijo: yo adopto la decisión y lucharemos contra este fenómeno y terminaremos con él. Eso es lo que el presidente Fujimori hizo. En 1991 se entregaron al Congreso alrededor de 120 decretos legislativos en los cuales se compendiaba todo el marco jurídico de la Estrategia Nacional de Pacificación. Y finalmente, la cuarta línea de acción estratégica que tenía esta decisión política del gobierno era actuar en todos los frentes, no solamente en el frente militar, sino en el frente político, económico, social, a todo el gobierno, al Ministerio de Relaciones, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de... Es decir, todo el Estado estaba presente en la zona de emergencia. Por eso es que se pudo vencer. Pero además había algo que en el año 1980 más o menos se había dejado hacer. Era la acción cívica de la Fuerza Armada. Poblados se levantan ahora. ¿Sabe por qué se levantan? Porque no tienen presencia del Estado, porque no tienen asistencia del gobierno. Es necesario, y esto es una de las cosas que diré al final, ¿no?, restablecer esto. Restablecer, por si acaso la Marina hacía lo mismo. La Marina iba por todos los ríos, parando en cada uno de los poblados y apoyando a los pueblos. Los pueblos se levantan porque no tienen apoyo, ni comprensión, ni salud, ni nada, en la medida en la que no tienen apoyo de la Fuerza Armada. Es necesario restablecer la acción cívica de la Fuerza Armada. Después del gobierno del presidente Valentín Paniagua, ¿qué ha pasado? Lo primero que se hizo fueron dos comisiones que han sido terribles para la vida de las instituciones militares, de las Fuerzas Armadas, y la Comisión de la Verdad, los terroristas. O sea, eran subversivos que, luchando por la justicia social, se encontraron con una Fuerza Armada asesina.
Así más o menos, esa fue la... Entonces, el país que venció al terror, al final, sus fuerzas quedaron como opresoras, como que les hubieran hecho daño al pueblo. Finalmente, la victoria militar se convirtió en un empate político. Ese empate político en el Poder Judicial se convirtió para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en una derrota jurídica. Y los juicios han convertido a los militares y a los miembros de la Policía Nacional en objeto de una venganza ideológica. Eso es lo que está pasando en el Congreso de la República. Alrededor de 3.200 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El día de hoy están siguiendo procesos alrededor de 1.280, 1.300 que han escapado de la justicia porque no encuentran la garantía necesaria. Cuando alguien en minería recibe por algún error o porque así son las cosas, una ley en que los que trabajan en el sector minería no están de acuerdo, todos sabemos lo que hacen. Salen, bloquean las calles, hacen plantones, queman llantas, rompen lunas, etcétera, etcétera. Cuando sucede eso en cualquier otro sector, llámese trabajo, llámese salud, y lo hemos visto en la televisión, se pone en evidencia la democracia. La gente hace lo que tiene que hacer para expresar su preocupación. Pero cuando sucede algo de eso en el sector de la defensa nacional, como los miembros de la defensa nacional no son deliberantes, entonces ustedes ni se enteran, el país ni se entera que les han quitado el sueldo o que les han hecho cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no son deliberantes. Entonces muchas de esas cosas han sucedido y suceden y seguirán sucediendo. La falta de capacidad de deliberancia de las Fuerzas Armadas representa una vulnerabilidad para ellas. Existe irregularidad. Comenzaron a someter a proceso a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Nosotros nos dimos cuenta de una cosa. Por ejemplo, cuando sucedió todo lo que sucedió, en el periodismo juzgaron a Schutz, juzgaron a los que cometieron errores. Cuando en el poder legislativo sucedió lo que sucedió, los agarraron a Cur y los agarraron a las personas que cometieron los errores. Cuando pasó eso también en el Poder Judicial, los culpables o los sospechosos fueron debidamente identificados personalmente, pero no así en el sector defensa. Al sector defensa no lo han sometido a proceso a su gente. Lo que ha pasado con el sector defensa es que primero le han reducido el presupuesto a un poco menos de la Fuerza Aérea, tiene más o menos 22.000 personas y tiene aproximadamente 220 aviones. Su presupuesto es menor que el del Congreso de la República para hacer frente a 120 congresistas. Veo una cara que parece que si fuera algo imposible. La Fuerza Aérea del Perú, para mantener 20.000 personas y más o menos 220 aviones, tiene un presupuesto inferior al presupuesto del Congreso de la República. Los sueldos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional no se incrementan desde hace 20 años. La Fuerza Armada y la Policía Nacional, y lo cual significa no que no les han aumentado, sino que les han disminuido. En el año 90 el sol costaba como $1. Ahora que es el mismo sueldo, el dólar cuesta 3 soles. Entonces, la capacidad adquisitiva de la gente de la Fuerza Armada es 3 veces menor.